contarles a todos que hemos venido las últimas semanas haciendo un trabajo intenso y fuerte con la Secretaria de Educación de Bogotá y su equipo en la Secretaría, tratando temas relevantes para todas las ciudades en medio de la pandemia y la que llamaríamos, no sé si todavía pospandemia o no, pero digamos que este tiempo donde ya vivir entre el confinamiento y el aislamiento, pues se ha vuelto ya, digamos, la normalidad. ¿Cómo se afrontan y qué retos desde el sector educación hay? Que son todos, ustedes los viven día a El día en cada micrófono. una de sus ciudades. Entonces, agradecerles a todos su asistencia y hacerle un especial reconocimiento a la secretaria y el equipo de la Secretaría de Educación de Bogotá que han sido fundamentales en esa vocería, no hablando por Bogotá, sino hablando por todas las ciudades capitales y entendiendo que cada una tiene una complejidad y una realidad distinta, particularmente a Bogotá. Entonces, en eso sí quiero hacerle ese reconocimiento a la secretaria. La camiseta la tuvieron puestas por todas las ciudades, desde la más pequeña, en donde la conectividad es muy difícil, hasta la propia Bogotá, que tiene de pronto a veces unas mayores posibilidades, pero también unas dificultades muy grandes. Secretaria, le doy la palabra entonces. Bueno, muchísimas gracias de verdad, María José, que estar en este espacio es realmente gratificante. Yo creo, escuchándola, pues todos en la sociedad hemos tenido retos muy grandes con toda esta pandemia. Pero realmente creo que el sector educativo ha tenido un reto gigantesco, ha tenido un reto mayúscula no solo en seguir garantizando el derecho a la educación, sino en seguir cuidándonos entre todos, en tener esa labor pedagógica que nos compete. Entonces yo digo, sector salud y sector educación creo que nos han puesto a prueba en toda nuestra tarea. Entonces, pues lo primero es agradecer a Socapitales, al equipo de gobierno en cabeza de la doctora María José Lara, la doctora Luz María Zapata, que siempre nos ha estado invitando a que conversemos, nos escuchemos, aprendamos de experiencias anteriores, pues a Valeria, que también nos ha ayudado muchísimo en todas estas dinámicas de trabajo, y bueno, a los representantes que están hoy por el gobierno, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que cuando nosotros hacemos las cosas acompañados y de forma sinérgica, creo que pues es mucho más fácil enfrentar los retos. Hicimos 2 diapositivas, si ustedes me permiten compartirlas, es porque tengo 5 minutos y quiero ser respetuosa del tiempo. No sé si aquí ya me están viendo. Sí, Sí, sí. señora. ¿Sí? Sí, Perfecto. señora. Entonces, contarles de verdad, agradeciendo, digamos, este espacio. Tenemos una hoja de ruta en la mesa temática de educación y una reflexión final. Esta hoja de ruta, pues, tiene como objetivo que nosotros podamos constituir un espacio de diálogo, un espacio de retroalimentación, un espacio de aprendizaje, pero sobre todo un espacio de trabajo colaborativo. Creo que eso es lo que más necesitamos entre las capitales, el gobierno nacional, para que podamos abordar algunas temáticas que son comunes a nuestras ciudades, pero también, digamos, comunes en el mundo. Cuando uno lo invitan a que discutamos educación en la pandemia, pues encontramos que compartimos con muchas de las ciudades y con los países las mismas preocupaciones. Entonces, lo que queremos es buscar esas temáticas, esos retos comunes en torno al sector educativo. La metodología, pues lo que se ha acordado es con Asocapitales, con la Alta Consejería para las regiones, realizamos diferentes espacios con el gobierno nacional para poder plantear alternativas, para poder tener diálogos frente a las principales temáticas que son, digamos, nuestra gran preocupación. Entonces, hemos tenido ya varias, ahora les muestro, pero sobre todo creo que estamos un poquito, digamos, que tener un reto importante es seguir trabajando en esa identificación de los grandes retos y en las dinámicas que vamos haciendo.
Tenemos seguimiento a los compromisos. Desde el equipo de Asocapitales, pues se ha realizado un seguimiento a los compromisos adquiridos, digamos, por el gobierno nacional en cada una de las mesas para que podamos garantizar avances y efectividad en la mesa. A ver si me pasa aquí, sí. Estos son los temas que se han priorizado. Ya hemos tenido 6 reuniones temáticas entre febrero y abril. La idea es que podamos discutir esta agenda, escucharnos, yo quiero insistir en eso, escucharnos entre nosotros, revisar si, digamos, estos temas, cómo los podemos abordar y demás, pero un poco en diálogo y sabiendo las principales angustias, pero también los principales retos que tenemos. Los temas priorizados han sido pues todo lo que tiene que ver con la alternancia, o en Bogotá lo hemos llamado la reapertura gradual, progresiva y segura, los retos de la pandemia. Creo que eso es lo que más tiempo, energía nos ha consumido a los secretarios, los cambios, pero lo que queremos es que podamos revisar esos cambios, esos ajustes que hacemos en la pandemia, pero que seguramente nos van a cambiar el colegio, la escuela, la educación. Entonces, cambios en los modelos de organización y gestión escolar, los ajustes a todas las orientaciones de bioseguridad, a la luz de los avances en materia epidemiológica. Yo lo he dicho muchas veces cuando me dicen, pero es que usted en agosto estaba diciendo una cosa, ¿y por qué ahora cambia? Pues porque nosotros no sabemos cómo se comporta esta pandemia y tenemos que ir ajustándonos siempre para dar respuesta. Las demandas y necesidades de los docentes, todo lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento, enfermedad laboral, ahora digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vacunación, la relación con las familias, los recursos y las responsabilidades legales de la comunidad educativa, las brechas digitales y conectividad. Bogotá tiene una gran brecha, el resto del país, digamos, tiene también una brecha gigantesca, entonces aquí, pues la idea es que podamos revisar esto, los programas complementarios para garantizar el derecho a la educación, particularmente a veces nos preocupa mucho también en lo personal, el programa de alimentación escolar, cómo seguimos nosotros cumpliendo con ese derecho, pero también, digamos, cómo adecuamos nuestra gestión y demás. Las transformaciones pedagógicas tan necesarias, el entender que lo que nosotros cambiemos hoy en el colegio, en la escuela, seguramente va a permanecer. Cuando uno dice la virtualidad llegó para quedarse, es entender que así en algún momento, y ojalá sea más pronto que tarde, nos encontremos físicamente en los colegios, nos sigamos encontrando y que volvamos a lo que era antes la normalidad, entender que la virtualidad pues nos va a cambiar muchas de nuestras prácticas. La flexibilización escolar y curricular, realmente cómo lo entendemos, cómo lo trabajamos con el mismo ministerio en todas las dinámicas. Salud mental y socioemocional, uno de los temas que hoy más nos preocupa, prueba de eso es que estemos hoy reunidos para que miremos todos los programas y todo lo que es formación, fortalecimiento de la orientación escolar y el que nuestra comunidad educativa sienta, digamos, presencia, se sienta acompañada en todo este proceso. Y en educación superior hemos propuesto 2 subtemas. Uno es, pues hoy los jóvenes están pidiendo, clamando educación, clamando muchas cosas, pero cuando uno observa, cuando uno escucha qué es lo que los jóvenes sobre todo piden educación, piden trabajo, piden un estado presente en la construcción de sus proyectos de vida. Entonces, aquí, pues en educación superior tenemos pues que revisar todo lo que tiene que ver con recursos, fuentes de financiación. Hemos propuesto que trabajemos juiciosamente fuentes de financiación nuevas para la educación superior y bueno, la adaptación y la pertinencia tan necesaria en la educación superior. Entonces, digamos, con estas temáticas, nosotros el llamado que hacemos es a que trabajemos de forma coordinada en todas las instancias de gobierno. Creemos que esto es un momento en el que estamos viviendo una gran crisis de confianza, una gran crisis de las instituciones, los jóvenes, yo insisto, nos lo reclaman y nosotros, si trabajamos de manera articulada como la propuesta que nos está haciendo y que lidera perfectamente Asocapitales, podemos hacerlo de manera conjunta, no solo al interior de las secretarías de educación, sino con las diferentes instancias del gobierno y particularmente del gobierno nacional. Nosotros desde Bogotá queremos ponernos a la entera disposición de todos y de todas las secretarias y los secretarios de educación, a que aprendamos juntos, a que recorramos este camino juntos, que seguramente a veces le digo a mi equipo de trabajo, yo espero que cuando
pasen los años y miremos lo que fue el 2020 y el 2021, podamos decir con tranquilidad que le cumplimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a la comunidad educativa en general. Ese, digamos, es nuestro llamado, ponernos a total disposición, escuchar y trabajar conjuntamente. Por eso termino agradeciendo nuevamente a Socapitales por el espacio que tenemos y por esta oportunidad de construir conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Yo adiciono en lo dicho anteriormente por mí, que la secretaria mencionó, un especial también reconocimiento al Gobierno Nacional por habernos oído y haber aceptado tener este espacio y gracias a la articulación que con la Consejería de Regiones hemos logrado, hemos también abordado los temas con la mayor seriedad y rigurosidad al más alto nivel dentro de todas las instancias del gobierno nacional que le competen los temas que la secretaria señaló. Diciendo eso, pues hoy quiero darle la bienvenida por el tema que nos compete a la doctora Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, y a la doctora Olga Zárate, coordinadora de programas transversales y línea de entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, muchísimas gracias a ambas y a todo su equipo de trabajo. Y pues estamos listos, doctora Nubia, a oír su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo de Asocapitales, a todas las secretarías de educación que han atendido este llamado. Un saludo muy cordial del ministro Fernando Ruiz, del viceministro José Alexander Moscoso y de nuestro director de promoción y prevención. Para nosotros es muy grata esta invitación para hablar de un componente fundamental en el cuidado de la salud mental, en comprender realmente el lugar que tiene la salud mental en la vida cotidiana y en el desarrollo, no solo de las niñas, niños y adolescentes, sino todos quienes conforman la comunidad educativa y por supuesto los padres y los cuidadores. Así que este es un avance muy importante en reducir el estigma alrededor de la salud mental, entender que la salud mental no son solo trastornos mentales, que por supuesto hacen parte de las afectaciones en salud mental y que hay que atender adecuadamente y muy tempranamente, particularmente en el caso de las niñas y niños, pero que la salud mental hace relación, hace alusión sobre todo a las posibilidades que tenemos de relacionarnos, de contribuir efectivamente a nuestra comunidad, de desplegar todos nuestros recursos cognitivos, emocionales, comportamentales en pro del bienestar. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Vamos entonces a hablar un poco de cómo está la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes, cómo la ha afectado esta pandemia y algunas mediciones e indicadores que tenemos y el lugar que tiene el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales en el cuidado de la salud mental y en la mitigación de estas afectaciones, además de su prevención. Quisiera pedirte colocar la presentación, no sé si la tienes a la mano o si la coloco yo. Ya, un segundo, Valeria, ¿la podemos poner o le decimos directamente a la doctora Nubia que si le habilitamos y compartimos? Ya la estoy abriendo, doctora. Perfecto, muchas gracias. Qué pena, estoy teniendo un problema con la aplicación. Yo creo que entonces, doctora Nubia, puedes proceder a proyectarla. Es que no me está abriendo para no quitarles tiempo a todos. Compartamos entonces pantalla, exacto. Les pido un segundo, por favor.
No se escucha. Sí, ya vamos a iniciar. Solo quería confirmar si pueden ver mi pantalla adecuadamente. Sí, señora, ya Sí, la estamos señora. viendo. Se está viendo, perfecto. Listo. Bueno, quisiera entonces empezar con una pieza de comunicaciones que trabajamos conjuntamente con RTBC como para sensibilizar acerca de las afectaciones y del rol de la salud mental durante la pandemia. Bueno, esto para reafirmar este mensaje inicial, y es acerca de entender el rol de la salud mental en el cuidado cotidiano, no solo en el cuidado de la salud, sino en el desarrollo de las personas, de las familias y de las comunidades. Entonces quisiéramos abordar rápidamente y concretamente cómo está la situación de salud mental de las niñas, niños y adolescentes en el país. Estos datos son en su mayoría de la Encuesta Nacional de Salud Mental. También está el Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en población escolar y universitaria, y tenemos algunos datos de la vigilancia epidemiológica en temas de violencia con la que contamos hoy en el país. Entonces, ya antes de la pandemia tenemos una preocupación importante por la salud mental de las niñas y niños. Nuestra encuesta logró hacer una aproximación a las condiciones de salud mental de los niños entre 7 y 11 años. De los niños más pequeños aún no tenemos datos poblacionales de estas características. Ya la encuesta nos mostraba un dato que ciertamente es trazador e impactante, y es que cerca del 45% de los niños tiene al menos un síntoma relacionado con la esfera mental que hace que sea importante y necesario que este niño o niña sea evaluado por un profesional en salud mental, que no necesariamente debe ser un psiquiatra o un psicólogo, pero sí un profesional entrenado. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes? Las relacionadas con el aprendizaje, particularmente en la lectoescritura y en matemáticas, y otro síntoma que es frecuente, que es asustarse o ponerse nervioso sin razón, que claramente no es un trastorno mental, pero sí indica que hay necesidades en salud mental y hay indicios de que algo en el desarrollo de este niño o niña puede no ir bien. En cuanto a los trastornos en este mismo segmento de población, encontramos que casi el 5% de los niños han tenido algún trastorno mental en los últimos 12 meses. Los más frecuentes son la hiperactividad con déficit de atención y la ansiedad por separación. Ya en la población adolescente encontramos que los problemas mentales son un poco menos frecuentes, pero aquí aparece lo que posiblemente es el problema mental más importante en el país y de altísimo interés en salud pública, que es el consumo de alcohol, que no solo es una sustancia psicoactiva, que además puede ser una sustancia de inicio para el consumo de otras sustancias psicoactivas, particularmente las ilegales, sino que es factor de riesgo para enfermedades no transmisibles que causan una gran carga de enfermedad en nuestro país, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, el cáncer, y además se asocia a hechos de violencia, particularmente riñas callejeras y violencia intrafamiliar. Ya en los adolescentes como trastornos aparecen también los que son más frecuentes en la población colombiana, que son la depresión y la ansiedad. Estos son los dos trastornos más frecuentes en el país y casi un 5% de los adolescentes tienen esta afectación. En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, ustedes pueden observar 6 de cada 10
escolares consume alcohol y más o menos un 10% ha consumido marihuana en el último año. Y en la población general, el consumo de alcohol está también cercano a 6 de cada 10 y bueno, el consumo de marihuana es un poco menor, está en el 3.6%. Las violencias también son frecuentes y son un factor de riesgo trazador en salud mental, tanto la violencia física como la violencia sexual, la negligencia de abandono y la violencia psicológica. Ustedes observan cómo en la primera infancia 15 de cada 100 niños son víctimas de cualquier tipo de violencia, en la infancia 10 de cada 100 niños, en la adolescencia 17 de cada 100 niños y en la juventud 23 de cada 100 niños. Es decir, a medida que va aumentando la edad, también va aumentando la exposición a ciertos tipos de violencia. Ahora, la pandemia ha tenido distintos impactos en la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y sus cuidadores. Claramente la situación de aislamiento, distanciamiento, la incertidumbre que puede vivirse durante la pandemia puede desencadenar situaciones complejas. Sin embargo, también es cierto que las niñas y niños han encontrado también nuevas fortalezas y han encontrado maneras alternativas de establecer vínculos basados en la solidaridad y el respeto. Distintos estudios internacionales han mostrado los efectos de la pandemia y particularmente del aislamiento preventivo en la salud mental de los niños, encontrando un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad. Y un estudio colombiano muy interesante realizado el año pasado por el Instituto Colombiano de Neurociencias mostró que los niños tenían en un alto porcentaje, el 88%, signos relacionados con la salud mental y el comportamiento, siendo los más afectados los que se encuentran en la franja etaria entre los 4 y los 12 años. Este estudio que mencionaba mostraba estas alteraciones comportamentales. Ustedes observan, casi la mitad de los niños tenían problemas para dormir o levantarse, contestaban fuerte o grosero, se frustraban con frecuencia, evidenciaban cambios en el apetito, sensación de aburrimiento con facilidad, dificultades para concentrarse, irritabilidad o llorar con frecuencia, dificultad para desarrollar las tareas escolares, mostrarse hiperactivo. Digamos que esta es como la gama de afectaciones y de alteraciones en el comportamiento observadas en este estudio, que son diferenciales de acuerdo al momento del curso de vida donde se encontraran los niños, niñas y adolescentes. Ustedes observan, por ejemplo, que para la edad de 4 a 7 años, el contestar fuerte o grosero o el frustrarse con frecuencia se presentaba en un número importante de niños, en tanto que para los niños mayores de 13 años, por ejemplo, los problemas para dormir o levantarse o los cambios del apetito fueron los más frecuentes. En este sentido, también es muy importante recordar que la salud mental ha venido posicionándose en la agenda de política y en la agenda social de manera progresiva en nuestro país. Ya desde el 2013, con nuestra ley de salud mental, venían apalancándose desarrollos que se consolidaron en el 2018 y el 2019, como son la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. También tenemos un COMPES de salud mental que ha permitido también avanzar de manera sólida en el trabajo intersectorial, trabajo que ahora nuestros colegas del Ministerio de Educación van a mostrar en detalle y que nos permiten alinearnos todos en el entendimiento de qué es la salud mental, qué lugar juega en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y qué podemos hacer cada uno desde sus competencias, pero pensando en el niño, no solamente en las competencias sectoriales, sino en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Este ha sido un avance muy importante. Y aquí
Y lo que queremos recordar es que estas políticas y este COMPES reconocen la salud mental ligado a factores de riesgo muy importantes como las violencias y a desenlaces y comorbilidades también muy frecuentes que además representan una alta externalidad y que son muy importantes en salud pública en nuestro país, como el consumo de sustancias psicoactivas. Estas políticas se desarrollan alrededor de 5 ejes, que son los que ustedes ven aquí: la promoción de la convivencia y la salud mental en los distintos entornos. Por supuesto, está allí el entorno educativo. Ese es el problema. No, ese no es el problema. Tu mujer es la que te tiene. Hay un micrófono ¿Cómo abierto. no? No, y entonces no, ¿qué hago yo pidiéndote la plata? Gracias. En este eje también se encuentra todo lo relacionado con el fortalecimiento de factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos un segundo eje que hace alusión Eso a todas depende las del recibo. estrategias. Yo no te entiendo ni pío. Tenemos un micrófono abierto. Ok. Es que este no es tiempo de matricularte. Tú Como mencionaba, hay un segundo eje relacionado con la prevención de los problemas y trastornos mentales, así como el consumo de sustancias psicoactivas y la epilepsia. Un tercer eje relacionado con la atención integral, particularmente en los servicios de salud y con enfoque de atención primaria. Un cuarto eje que se vincula a la rehabilitación integral y a la inclusión social, entendiendo que sin inclusión social efectiva, en nuestro caso, sin inclusión educativa y o escolar efectiva, no hay un abordaje exitoso en salud mental. La inclusión social es fundamental en el trabajo que realizamos en salud mental y en sus propósitos. Y finalmente un quinto eje de articulación sectorial e intersectorial, que es el que nos permite desarrollar iniciativas como las que estamos abordando hoy. Finalmente, entonces, quisiéramos como hacer un zoom en 2 ejes de la política, en el 1 y en el 2, que hacen alusión a la promoción y prevención en salud mental. Y allí, como ustedes ven, están todas estas estrategias que se desarrollan en los entornos y que permiten, por un lado, el cuidado de la salud mental y su fortalecimiento, y por otro lado, detectar tempranamente sus alteraciones y sus riesgos. En el componente de promoción, ustedes observan cómo el generar entornos resilientes y protectores con redes de apoyo familiar, social y comunitario, el fortalecer el involucramiento parental, el involucramiento de los padres en la crianza de los niños, el desarrollar y fortalecer las capacidades de afrontamiento ante los distintos eventos vitales y el fortalecer la cultura propia como factor protector de salud mental son esenciales, y allí es justamente donde la promoción de las habilidades socioemocionales tiene un lugar privilegiado, y todas las acciones que además basadas en la evidencia nos permiten, estas acciones basadas en la evidencia, nos permiten no solo intervenir en los niños y en la comunidad educativa, sino generar nuevo conocimiento para fortalecer justamente la implementación de estas estrategias. Así que con esto queríamos dar una pasada y un contexto rápido acerca de la situación de salud mental de los niños y niñas y de los instrumentos de política con los que contamos en el país y que amparan el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de habilidades socioemocionales conjuntamente con sectores tan importantes como es el sector educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nubia. Secretaria, no sé si para la dinámica de la conversación, tal vez abordamos los 2 temas y luego abrimos el espacio a comentarios y preguntas, o no sé si la doctora Nubia considera que de pronto es mejor en lo relacionado pues a la exposición de ella, abramos ese espacio ya. La verdad, lo habíamos pensado al final, pero estamos abiertos a la opinión, pues mejor opinión si alguien tiene una opinión distinta. A nosotros nos parece, o desde el equipo de trabajo que ha venido organizando el tema, nos parece mejor al final, de manera que podamos tener una comprensión más completa de la temática.
Perfecto, doctora Nubia. Entonces, oímos a la doctora Olga Zárate del Ministerio de Educación Nacional. Ella es la coordinadora de programas transversales y línea de entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía. Muy buenas tardes. Olga Zárate presenta pues, sus disculpas. Tiene un problema de salud en este momento que le impide participar. Mi nombre es Alicia Vargas y estaré pues a cargo de la presentación. Entonces, un cordial saludo para todos y todas. Gracias, Alicia, y pues esperamos la doctora Olga se recupere pronto. Muchas gracias. Bueno, no sé si tú puedas poner la presentación o la pongo yo aquí. Creo Valeria estaba teniendo problemas técnicos, entonces tal vez si compartimos pantalla nos queda más fácil y de pronto más rápido que seas tú la que la comparte, Alicia, la que la presenta. Perfecto, entonces voy a compartir. Pues bueno, como dando un poco continuidad a lo que la doctora Nubia venía planteando en relación con la salud mental y que uno de los niños, niñas y adolescentes y que uno de los entornos, disculpen, ahí ya está proyectada. Sí, señora, ya la estamos Perfecto, viendo. muchas gracias. Y que uno de los entornos que se trabajan es el entorno escolar, pues básicamente nuestra presentación hace énfasis un poco en eso que estamos trabajando desde el Ministerio de Educación. Pues teniendo en cuenta que desde el año 2004 venimos trabajando en el marco de competencias y que una de las competencias de las que veníamos priorizando son las competencias ciudadanas, una de esas líneas de las competencias ciudadanas que garantizan esta formación en el ejercicio de la ciudadanía y en un marco de derechos de niños, niñas y adolescentes son las socioemocionales. Y si bien en este momento conceptualmente seguimos profundizando en el tema, por ahora en todos los procesos estamos entendiendo esas competencias socioemocionales como ese conjunto de conocimientos, como un saber también, de unas habilidades que se ponen en práctica en un contexto, ese saber hacer, pero también de esas actitudes que rodean o que caracterizan esos comportamientos que le permiten a los niños y niñas reconocer y generar interacciones de cuidado con ellos mismos, con los otros y con el entorno, y que al ser parte de la ciudadanía, pues les permite actuar de manera constructiva, democrática e inclusiva en una sociedad absolutamente diversa como las nuestras en el marco de los derechos humanos. Con esa comprensión de competencias socioemocionales, pues hemos desarrollado toda la estrategia. Frente a la afectación de la salud mental en los estudiantes en todo este marco de la pandemia, pues parte de las razones por las cuales el ministerio viene liderando con fortaleza ese retorno gradual y progresivo a través de toda esta estrategia para volver a la presencialidad, pues busca justamente que los niños y niñas disminuyan esta afectación que han tenido, una afectación negativa en la salud mental al estar fuera del entorno escolar, al dejar de compartir con sus pares, porque hemos tenido pues todas las evidencias de que los niños han manifestado con mayor intensidad ansiedad, estrés, depresión, dificultades para resolver los conflictos, lo que se refleja también en situaciones de convivencia en los nuevos entornos de aprendizaje como el hogar y como en los entornos digitales y que presentan también dificultades para el aprendizaje. Estos cambios en el contexto, pues UNICEF también y UNESCO han advertido sobre la necesidad de fortalecer esos comportamientos que le faciliten a los estudiantes recuperar estas capacidades, digamos, para concentrarse, para motivarse, lo que disminuiría el riesgo de que ellos y ellas se separaran del proceso educativo, que se garanticen unas trayectorias educativas completas y que puedan a través de la educación garantizar sus proyectos de vida. Si bien antes de la pandemia teníamos problemas de desescolarización y teníamos problemas por la calidad de la educación en algunos contextos, pues en este momento con la pandemia eso se ha agudizado, razón por la cual también el Ministerio ha adelantado una cantidad de estrategias de flexibilización curricular y de cualificación de esa práctica pedagógica de los maestros para llegar de una forma distinta, no solamente a través de la virtualidad, sino de otras estrategias como las guías impresas y demás.
Lo que sí queremos a través de todas estas estrategias es que estos niños, niñas y jóvenes que estaban ya desfavorecidos en ciertas condiciones se vean mucho más afectados por las condiciones de la pandemia. Para disminuir este impacto, pues parte del proceso ha sido promover ese desarrollo socioemocional, el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, la construcción de una ciudadanía ética, democrática e inclusiva y la consolidación de proyectos de vida a través de trayectorias educativas completas en procesos que también involucran a las familias y a la comunidad. Por eso hemos, desde la línea de entornos escolares para la convivencia y la ciudadanía, se está trabajando diferentes estrategias en todos los entornos donde ellos y ellas crecen y se desarrollan. En el entorno familia, a través de la Alianza Familia y Escuela, el Ministerio viene fortaleciendo las capacidades de las familias para acompañar ese desarrollo integral, para que las familias en este momento en que se desarrollan procesos de aprendizaje en casa, fortalezcan esas competencias para el cuidado, la crianza y el acompañamiento a esos procesos educativos de niños, niñas y adolescentes, y que ese entorno familia cumpla con ese rol protector que esperamos todos. Frente al entorno educativo, pues como ya les comenté, hemos venido trabajando con procesos de formación docente y de acompañamiento para cualificar y flexibilizar esas prácticas pedagógicas de los maestros, haciendo también un énfasis en procesos de participación donde los niños y las niñas puedan desarrollar esas competencias para resolver problemas, para tener un pensamiento mucho más crítico, pero también para respetar y valorar esa diferencia y que este proceso sea mucho más inclusivo. En el entorno comunitario, pues trabajando como con las posibilidades que le dan los entornos para garantizar esa integridad a los niños, niñas y adolescentes. Y en este momento en que también por la pandemia ese trabajo virtual se ha fortalecido mucho más, entra esa protección en el entorno virtual para generar comportamientos también de etiqueta, digamos, que les permita a ellos y ellas establecer unas relaciones mucho más amables y empáticas a través de la tecnología y así fortalecer esa ciudadanía digital. Este proceso de desarrollo socioemocional lo hemos venido desarrollando en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros iniciamos en el año 2019, antes de la pandemia, con un estudio, con un proceso piloto más de atendiendo en algunos territorios donde los índices de conductas suicidas estaban incrementando. Hicimos un pilotaje que nos permitió ya en 2020 consolidar en un convenio con el Ministerio de Salud, con el DAPRE y con la Fundación Saldarriaga Concha, una estrategia que hemos denominado Emociones Conexión Vital. Esta estrategia nos permite contar en este momento con un programa de formación y acompañamiento que nos permite, tanto para el Ministerio de Educación, desde la línea de entornos escolares para la vida, la convivencia y la ciudadanía, como para el Ministerio de Salud y Protección Social, cumplir con la Política Nacional de Salud Mental en esa línea de promoción de la convivencia y la salud mental en los diferentes entornos, y el COMPES de Salud Mental, que nos compromete a fortalecer los entornos familiar, comunitario y escolar de los niños, niñas y adolescentes, poder llegar a equipos técnicos de secretarías de educación, de secretarías de salud, a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos, con un programa que consta de unos módulos de formación para el desarrollo de competencias socioemocionales de los docentes, de manera que ellos transformen su comportamiento y el estilo de su interacción con sus estudiantes, pero que a la vez les da herramientas para que ellos, a través de sus prácticas pedagógicas,
puedan de manera intencionada planear también el desarrollo de las competencias socioemocionales en los niños, niñas y adolescentes que tienen a cargo. Este proceso de acompañamiento con los equipos de las Secretarías de Salud y Educación busca generar capacidad instalada en los territorios para que ellos puedan acompañar al resto de instituciones educativas en esta experiencia en la versión del curso de autoformación. Es decir, tenemos un curso con tutores y este curso de autoformación a través del cual los equipos de las secretarías pueden expandir esta estrategia de emociones conexión vital. Este curso, como les digo, entonces cuenta con estas dos versiones, están juntas en el portal Colombia Aprende, teniendo en cuenta que la ruralidad de nuestro país, las dificultades en la conectividad y demás, desarrollamos parte de la estrategia de formación y acompañamiento a través de una USB que tenía la misma estructura del curso de formación y los acompañamientos se hicieron utilizando todos los recursos digitales, todos los medios de WhatsApp, de Facebook Live, bueno, todas las plataformas que permitieron, de acuerdo con las particularidades de cada uno de los municipios donde llegamos. A través de otro convenio que tuvimos con otro aliado que es el CHISP, hemos fortalecido el proceso de formación de los docentes orientadores y de los docentes que tienen funciones de orientación y logramos con 1.132 orientadores escolares desarrollar un programa de formación que, que contiene 14 temáticas. Todas son temáticas relacionadas con esas funciones de los docentes orientadores frente a la convivencia escolar, relacionadas con el desarrollo de competencias socioemocionales, la ruta de atención integral de convivencia escolar y el acompañamiento para que se articule a los manuales de convivencia, el fortalecimiento de la alianza familia-escuela, el abordaje de la mitigación de la violencia escolar, la prevención de violencias, particularmente las violencias basadas en género, la prevención de la discriminación y con énfasis en la xenofobia generada en parte, digamos, por una llegada masiva de algunos estudiantes de Venezuela que generó unas dinámicas distintas en los contextos escolares, la prevención del embarazo en adolescente, de la conducta suicida y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Estas formaciones tuvieron además un inicio con unos webinars en los que muchos expertos nacionales e internacionales nos colaboraron. Y si bien la formación era para estos 1.100 docentes orientadores, pues a través de los webinars abiertos pudimos llegar a muchos más docentes. Actualmente también el Ministerio, y considerando la evaluación como parte fundamental de este proceso, en las pruebas saber de tercero, quinto, séptimo y noveno, desde el año pasado se está haciendo todo el proceso de articulación para que sea posible evaluar también estas competencias en los estudiantes. El año pasado se hizo un primer acercamiento con un diálogo social y de saberes que permitieran empezar a delinear cómo iba a ser ese ajuste a los estándares básicos. Para este año, en una fase 2, pues la elaboración del documento que va a soportar ese proceso de ajuste y de validación con las entidades del sector y esperaríamos ya una socialización en una fase 3 para el próximo año. Teniendo en cuenta que además de las cifras que tenemos a nivel nacional, no tenemos un estudio puntual sobre el impacto del COVID en el bienestar de los niños y en su comportamiento y salud mental relacionado con su proceso educativo. El Ministerio ha decidido participar en la Escuela Mundial que está liderando la Fundación Jacobs para investigar sobre el impacto del COVID en ese bienestar y en la vida escolar de los niños y niñas. Hasta el momento hemos participado en la traducción y en la adaptación del instrumento para que el lenguaje y las condiciones sean mucho más pertinentes a nuestro contexto. Este instrumento está dirigido a niños y niñas entre 10 y 12 años del país. Conformamos 2 grupos focales con características semejantes a las que van a ser la población de la muestra para validar tanto los ajustes que se le realizaron al instrumento como las posibilidades de aplicación asistida o virtual de acuerdo con
pues con estos territorios. Lo que esperamos es que una vez que ya podamos tener este pilotaje, que va a ocurrir esta semana próxima, podamos ya tener la muestra integrada al 50% de niñas y de niños en esa edad para la cual está construida el instrumento, y poder tener allí una información confiable. En este momento estamos pues con esa selección de la muestra, que implica además contar con los consentimientos informados de los padres, madres, cuidadores o los responsables de los niños, y esperamos tener pues pronto el resultado de esa participación. Otro eje fundamental en esos entornos, teniendo a la familia como uno de los entornos protectores, ha sido fortalecer la alianza familia-escuela, y en ese marco, y también es uno de los objetivos que tenemos en la alianza con el Ministerio de Salud para este año, es fortalecer las competencias parentales. El año pasado, en alianza con el Ministerio de Justicia, también fortalecimos mucho estas competencias parentales para el desarrollo de competencias socioemocionales en niños, niñas y adolescentes. Parte de ese trabajo en este momento nos permite contar con un instrumento que desde la percepción de los adolescentes nos informa qué tan involucrados sienten ellos que están sus familias en su proceso educativo y en el logro de sus metas educativas. Con esos resultados se puede triangular la información que la institución educativa tiene sobre las familias y la que las mismas familias tienen sobre su propio involucramiento en el proceso educativo de sus hijos. La idea es que con esta triangulación de información posteriormente se pueda utilizar esta caja de herramientas que se llama Amar y Proteger Superpoderes Familiares, y que desde un lenguaje muy cercano les recuerdan a las familias que mucho más allá de que las familias sepan de matemáticas, lenguaje o ciencias para acompañar a sus hijos, lo importante es que los niños sientan afecto, que se sientan protegidos, que tengan un acompañamiento, que les ayude a generar unos estilos de vida saludables y unas rutinas de estudio que aporten mucho a este proceso. Ese es el objetivo de este material. Este material tiene una guía que describe cuáles son esos superpoderes, otra que describe esos superpoderes en los diferentes momentos del curso de vida de los estudiantes, una caja de herramientas donde hay unas sugerencias que desde la comunicación en adelante les recuerdan cómo pueden expresar y cómo pueden poner en juego esas competencias para el bienestar de sus hijos e hijas, y un afiche para los docentes orientadores, invitándolos a usar la caja de herramientas. Contamos además con unos materiales que publicamos, que logramos el año pasado, y también como cumpliendo una sentencia para la prevención del maltrato de niños y niñas, en el que contamos con el apoyo de salud y de ICBF. Tenemos un kit de herramientas para la prevención dirigido específicamente a niños, niñas y adolescentes, así por grupos de edad, con un material que puede ser utilizado por los mismos niños y niñas o por las familias o por las instituciones educativas para esa prevención del maltrato. Además del kit de prevención de violencia, el Ministerio viene desde hace 2 años trabajando con expertos nacionales e internacionales unos protocolos que son protocolos de abordaje pedagógico de situaciones de riesgo. Si bien nosotros desde la ley 1620 veníamos fortaleciendo la ruta de atención integral, la percepción de las instituciones educativas era que no tenían recursos o no saben cómo atender situaciones que se presentan en la institución educativa antes de ponerla en manos de los aliados intersectoriales, antes de llegar a salud, antes de llegar a ICBF, a la Policía Nacional. ¿Qué hacer allí en la institución educativa? Y que cumpla además esa labor que debe, esa misionalidad de la institución educativa, que es formar a los niños, niñas y adolescentes, fortalecer entonces ese primer componente de la ruta de promoción de derechos, de promoción de competencias, de promoción de estilos de vida saludable, de prevención frente a situaciones de riesgo. Y escogimos 6 situaciones de riesgo para estos protocolos. Están las violencias basadas en género, el consumo de sustancias psicoactivas, la conducta suicida, el ciberacoso y delitos en entornos digitales, la xenofobia y la discriminación por racismo. De estos protocolos, los primeros ya están listos en este momento, y xenofobia y discriminación por racismo, teniendo en cuenta
toda esta participación de grupos étnicos y demás está un poco más lento, pero ya esperamos que para este año podamos contar con esos protocolos también. Para la Alianza Familia y Escuela, pues hemos generado una importante cantidad de material que orienta a familias y cuidadores sobre aspectos muy puntuales de lo que se espera que hagan las familias en el marco de la pandemia y del COVID, de qué se espera de ellas en el proceso de acompañamiento en casa y una colección que se llama Familias que acompañan las trayectorias educativas de sus hijos, hijas y adolescentes y que es en un lenguaje muy coloquial y muy dirigido a la familia. El abordaje en 22 fascículos de temas que además se articulan con las exigencias de la Ley 2025 de 2020 que ordena y más bien organiza la forma en que se deben desarrollar las escuelas para padres, madres y cuidadores desde las instituciones educativas del país. Esas son hasta ahora pues las estrategias que está liderando el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, Alicia. Creo entonces, secretaria, si quiere hacer alguna intervención sobre las dos presentaciones que nos han hecho y abrimos espacio a comentarios y preguntas de los demás secretarios y compañeros de las ciudades. No, María José, yo solamente un comentario y es que uno siente mucha, digamos, tranquilidad en que estemos coordinados, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y las secretarías. Sin embargo, siente uno mucha angustia, ¿no? Uno siente mucha angustia de ver pues todas estas cifras, todo está detrás de cada una de esas cifras, pues hay un niño o una niña que está sufriendo alguna afectación, algún maestro que puede estar sufriendo una afectación. Entonces, pues creo que el reto que tenemos es muy grande en cómo yo quisiera insistir, articulamos los esfuerzos para acompañar pues mucho más a los niños, a las niñas, a los jóvenes y en general a la comunidad. Entonces, pues me parecería muy interesante escuchar, digamos, el cómo está viviendo cada una de las secretarías o las dudas. En Bogotá tenemos un programa de educación socioemocional y estamos trabajando también en escuelas como Territorio de Paz. También ponemos a disposición, digamos, el material y demás que nosotros hemos desarrollado, están también en la página web pues para consulta de todos. Entonces me encantaría como escuchar a los otros compañeros. Claro que sí, sí, señora. Entonces, pues abrimos espacio para oírnos. Sugiero se pida la palabra por el chat y vamos en la medida en que la vayan pidiendo, asimismo dando la palabra. No sé quién se anima y rompemos el hielo y la timidez. Veo muchas personas conectadas de Sincelejo, tenemos a Mocoa, Barranquilla, Tunja, Valledupar conectados. Entonces, no sé quién se anima o si lo hacemos por orden de alfabeto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elkin Guzmán, soy coordinador del programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín. Sí tengo una pregunta. La primera expositora, Nubia Bautista, hay uno de los puntos que habla de la promoción. Y en la promoción, el último lo menciona cultura propia como protectora de salud mental y convivencia. Mi pregunta es, cuando se hace alusión a cultura propia, ¿hace énfasis a qué específicamente?
Muchas gracias por tu pregunta. Aquí quisimos recoger algo que es clave en las políticas, que es la interculturalidad. Y esto porque reconocemos el lugar de las comunidades étnicas, y estamos hablando de las comunidades indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, de las comunidades rum y gitanas, y también las afectaciones diferenciales que tienen en su salud mental, particularmente la situación relacionada con conducta suicida en jóvenes indígenas es muy preocupante, y departamentos como el Baupés, por ejemplo, su principal causa de muerte en toda la población es el suicidio, y oscila el primer y el segundo departamento en mayores tasas tanto de intento de suicidio como de muerte por suicidio. Entonces, quisimos recoger en este eje lo relacionado con el fortalecimiento del saber ancestral, de la cultura propia, de la medicina tradicional, de la relación con el territorio y con las comunidades como factor protector. Pero no es exclusivo solo de las comunidades indígenas, afrodescendientes, surrum, sino que hace alusión también a la cultura propia particularmente y muy cercana a nosotros, la del campesinado, que también se constituye en un elemento protector de la salud mental, en tanto fortalece las redes de apoyo, los vínculos familiares que son, cuando están adecuadamente estructurados, son claramente potenciadores del bienestar emocional. No sé si con eso es clara la respuesta. Sí, está muy bien, muchas gracias. Doctora María José, creo que hay una manito levantada. Yo veo Oscar Rubio, veo. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. También hago parte del programa Entorno Escolar Protector, del cual pues nuestro coordinador acaba de hablar, Elkin Guzmán. Somos de Medellín. Y bueno, quería en el contexto de la salud mental en el entorno escolar, clarificando pues que la salud mental no es la ausencia de enfermedad, cómo están promoviendo la permanencia escolar, es decir, reducir el riesgo de que los estudiantes deserten a causa de, porque eso pues complejiza y aumenta la problemática de salud mental, ¿cierto? Ya estando vinculado en el entorno, pues ya hay más probabilidades de reducir el daño o de prevenir el daño o promover la salud mental si lo pensamos desde la salud mental positiva. Y quería pues también, es una pregunta pues ociosa, pero pues sin poca timidez, ¿cómo podríamos acceder a esas herramientas que ustedes tienen tan maravillosas? Que igual pues nosotros también hemos construido unas nuestras muy buenas, pero nos parece pues valioso poder conocer lo que ustedes han venido trabajando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Janet Rivera de Sincelejo, Sucre, Institución Educativa Nueva Esperanza. Nuestro contexto es un contexto muy vulnerable en todos los ámbitos. Zona sur de Sincelejo, en estos momentos, como hablaba una de las expositoras acerca de los niños que vienen de Venezuela, pues tenemos un gran número de estudiantes extra edad y tenemos clasificada el YEMPA, aceleración temprana. También tenemos aulas regulares y niños con situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Lo que el anterior señor o compañero, yo soy trabajadora social, estaba diciendo que si había algo con que nosotros nos pudiéramos cimentar en ellos y trabajar contundentemente con más ahínco, ¿sí? Porque todas estas exposiciones que ustedes hicieron son magníficas, muy magnífica todo lo que ustedes impartieron en esta tarde para nosotros poderlas multiplicar dentro de la institución y hacer trabajo con ellos todavía en la virtualidad, pero como estamos próximos a volver nuevamente a las aulas, sería satisfactorio si ustedes nos colaboran con ese material. ¿Podemos? Es la pregunta.
Muchas gracias. Cuando en la intervención anterior estaban hablando de compartir material o que cómo hacían para tener acceso al material, yo quiero especificar si se estaba refiriendo al material que presentó la doctora Alicia del Ministerio de Educación con cartillas y los distintos cuadernillos en todo lo que tiene que ver con entornos seguros y buen ámbito dentro de la familia y demás. Solamente esa claridad quería saber, o si se estaba refiriendo a los programas que enunció la secretaria, ha desarrollado la Secretaría de Bogotá y que ella gentilmente ofreció y puso a disposición de todos, solo para saber cuál de las dos quería o si son las dos. Pues gracias, pues si las dos, mucho mejor, pero nos parece también muy prioritario el tema de desarrollo de competencias socioemocionales, las guías que trabajan el fortalecimiento de las habilidades parentales, el involucramiento parental. Perfecto, sí señor. Nosotros les vamos a compartir las presentaciones hechas y en esas presentaciones con lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y esas cartillas que ellos han elaborado, tienen el link de acceso para que todos lo puedan bajar y todos tengan pues esa posibilidad de acceder a ese material que se ha preparado. Y ya con la secretaria miramos a ver también cómo pues desde la Secretaría de Bogotá se comparten esas herramientas o esos programas que ellos han también desarrollado en ese tema. Tengo en orden de solicitud de palabra a Lady Vallejo y a... no me deja ver acá la pantalla porque alguien me está escribiendo, pero a Eymar Puerto también lo tengo en orden de solicitud de palabra. Entonces, oímos a Lady. Gracias. Lady, no te estamos oyendo, estás en silencio. Bueno, para nosotros es muy importante todo lo que ustedes están compartiendo en la tarde de hoy. Sabemos que debemos trabajar fuertemente los elementos relacionados a competencias ciudadanas y demás, fortalecimiento de la relación escuela y familia, entre otros insumos. Sin embargo, a mí sí me llama la atención y es que todos los insumos están direccionados al trabajo con estudiantes y familias y los docentes, porque es que déjeme decirle que en Pasto contamos en este momento con una investigación en torno al tema de conducta suicida, depresión y ansiedad en los estudiantes, que arrojan un insumo muy importante para el abordaje del tema con los chicos, pero estamos terminando igual una investigación con respecto al tema frente a nuestros docentes, cómo está la salud mental para con nuestros docentes. Entonces estamos trabajando con los chicos, trabajamos con los referentes parentales, pero sí nos parece importante conocer cuál es la propuesta por parte del ministerio para abordar a nuestros maestros. Gracias. Un momentito, por favor. Le habla nuevamente Janet Rivera de acá de la ciudad de Sincelejo. Sincelejo. Sí, señora, Sincelejo. Queríamos que lo que usted le habló acerca de Medellín, del compañero de Medellín, que estaba, pues sí, ambas actividades que ustedes presentaron en la tarde de hoy, importantes, nos hablaba de un link. ¿Cómo hacemos para poder acceder a ellos? La doctora Alicia los acaba de poner en el chat de este Zoom y de todas formas desde Asocapitales nosotros también se los vamos a enviar a los correos de todos los secretarios y funcionarios que tenemos debidamente presentados también en el chat para poder coger ciudad y email a donde quieren que se los hagamos llegar. Pero si se va al chat de este Zoom, ya la doctora Alicia compartió 2 links. Teníamos la solicitud de palabra de Eymar Puerto. Ay, perdóneme, qué pena, antes de que usted siga con otorgar la palabra, sí le agradecería mucho que vaya dando respuesta a las solicitudes manifiestas. Gracias. Gracias, Lady. Así lo iremos haciendo.
doctora María José, muy buenas tardes, a Socapitales, a la Secretaría de Educación Distrital y al Ministerio de Educación y a los demás participantes. Soy Aymar Puerto de la Secretaría de Educación de Cúcuta. Me ha causado bastante alegría encontrar este espacio donde favorecen recursos, ¿sí? De los cuales es deber nuestro ya empezarnos a empoderar. Yo escuché también algunas intervenciones para maestros en alguna de las páginas diapositivas que habían por allí. Y yo quería, no sé quién podría reflexionar sobre esto, si esto es el espacio para ello o no, sobre las competencias ciudadanas, cómo son una sombrilla para las competencias socioemocionales, que hoy en día son tan necesarias. Además de que tenemos competencias parentales, competencias digitales, competencias, el discurso de competencias por todas partes. En el marco de cualificación nacional de cualificaciones, pues nos podrían seguir orientando para tener un marco referencial sobre ellas, sobre estas competencias, que no siento que este sea tampoco para hacer una distinción sobre ello así como a profundidad, porque más es para recursos para salud mental, como fue el propósito de la invitación. Pero sí me interesaría mucho aún seguir profundizando en estas claridades. Muchísimas gracias a todos. Y le agradezco a los que están compartiendo el material por ahí, por el chat. Desde Cúcuta, un saludo, desde la Secretaría de Educación. A propósito, no tienes micrófono, María José. Ese telón de fondo virtual es la estrategia de entornos de la Secretaría de Educación de Cúcuta. Lo tengo de casualidad, ¿no? Ahí. Okay. Dice reconectando, no alcanzo a leer bien. El tejido educativo. Es toda una propuesta socioemocional para todos los colegios. Bueno, muchas gracias, María José. Gracias, Eymar. También importante esa reconexión del tejido educativo. Más allá, digamos que si este es el espacio o no, y yo creo que ahorita tal vez desde el Ministerio de Educación nos pueden profundizar en lo que Eymar ha planteado. La verdad es que queremos siempre mantenerlos a todos informados de lo que hemos venido adelantando en las distintas mesas de trabajo, como lo explicó la secretaria. Hemos contado con todo el apoyo del Gobierno Nacional y las distintas instituciones del Gobierno Nacional involucradas en todo este reto que, como explicó la secretaria, junto con el salud han tenido ustedes que afrontar y pues nosotros vivir. Yo soy mamá y lo vivo con un universitario y una niña de colegio. Entonces, podemos profundizar en distintos espacios y aquí digamos que de manera no sucinta, porque creo que hemos sido bastante explícitos en lo que les queremos mostrar y compartir, que hemos compartido ya en la mesa de trabajo que tuvimos, buscar si alguno quiere profundizar en algo específico, buscar un espacio pues para esa ciudad y ese programa específico que alguno quiera compartir y no dejar de alguna respuesta de pronto sin atender. Y ahorita, Lady, quiero no saltarme su respuesta, sino más bien mirar a ver cómo hacemos para su pregunta, perdón, sino mirar cómo hacemos para contestar eso que nos planteó. Tal vez Alicia, si quieres hablar y contestarle a Eymar desde Cúcuta. Bueno, pues para Eymar, digamos que de hecho con Pasto y con Nariño y con todas las certificadas de Nariño, los procesos de formación de los que les hablé para el desarrollo de competencias socioemocionales son dirigidos a docentes y directivos docentes. Y parten como de dos principios. Uno, desarrollar primero esas competencias socioemocionales en maestros. Parte del feedback que hemos recibido de los docentes que han participado en la estrategia es que definitivamente incide de manera positiva en su salud. Cuando los docentes, a través de los módulos de reconocimiento de las emociones, de aprender a manejar las emociones, de encontrar estrategias para solucionar, para dirimir conflictos, para resolver problemas, para, digamos que ya per se
aportan a la salud mental de los maestros, ¿sí? Pero adicionalmente, el programa, a través del acompañamiento y demás, les aporta a sus prácticas pedagógicas para utilizar el material que tenemos. De hecho, nosotros tuvimos convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá para poder utilizar el material de Emociones para la Vida, que son secuencias didácticas que ya tienen una guía para los estudiantes y una guía para los maestros que les permite de manera intencionada trabajar con los niños estas competencias. Pero de entrada, el primer beneficiario es el maestro. En el proceso de formación de docentes orientadores y considerando que los docentes orientadores a veces son los primeros que tienen una carga psicológica bastante grande cuando enfrentan directamente las situaciones de conducta suicida o de consumo de sustancias, digamos, son los primeros en abordar estas situaciones. El proceso de acompañamiento está estructurado en 5 momentos. El primer momento es un espacio para que estos docentes se encuentren en los tutores que lideran el curso y a través de las actividades que se proponen, un lugar propicio para hablar un poco de esas emociones, de esos miedos y de esa ansiedad que genera tener que atender estas situaciones. Y el acompañamiento, que es una especie de coaching, también tiene el mismo propósito. Eso desde este proceso de formación. Adicionalmente, desde recursos humanos del sector, pues en alianza con la fidupreusora y demás, hay un énfasis muy grande en garantizar todo un proceso de atención a la salud mental de los docentes. Desde educación superior hay unos convenios con ASCUN y con todas las universidades que tienen facultad de educación para aportar a estos procesos. Y desde la Escuela de Secretarías de Educación del Ministerio hay toda una estrategia de acompañamiento socioemocional más dirigido al trabajo en equipo, a la orientación por resultados, al manejo de esas estrategias de trabajo en equipo. Entonces, digamos que esas son algunas de las estrategias. Lo que quiero decirle a nuestra compañera de Pasto es que estamos pensando primero en el docente con la idea de que yo no puedo formar en algo que no tengo. Entonces, el primer beneficiario es el maestro. Bueno, y para nuestro compañero Eidmar, pues Eidmar, estamos trabajando, el Ministerio empezó el año pasado con mesas de discusión para consolidar conceptualmente qué vamos a entender por esas competencias socioemocionales máximas y van a ser un marco de referencia para evaluaciones nacionales. Entonces, pues bueno, vamos a invitar también a la Secretaría de Cúcuta a participar en estos procesos, pero sí nos interesa que conceptualmente sepamos de qué estamos hablando, cómo se relaciona esto pues con ese marco nacional de cualificaciones y de esa manera que encontremos mucho más sentido a esas estrategias y a esas alianzas que establecemos para desarrollar esas competencias en toda la comunidad educativa. Creo que eran esas las preguntas, ¿verdad? Así es, Alicia. Ya ambos quedaron con su respuesta. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. No veo manos alzadas por acá, pero de pronto yo no estoy viendo bien. Sí, yo tengo la mano. René Martínez, tiene la mano levantada. Sí, adelante, bueno, gracias. Nosotros para saludar, generalmente lo hacemos desde una ancestralidad muy nuestra para saludar lo que hacemos, pero ante todo lo que amamos, ¿no? Y lo que amamos con el territorio prácticamente es la dignidad que se puede promover desde lo que podemos rescatar en cuanto a trabajar hacia esas competencias y de todas maneras nuestra mirada en saber que esas competencias van a posibilitar la participación, el concurso de hombres y mujeres que de manera libre retomen el nivel de un país en sus caminos y sus andares.
así lo hemos visto. A mí me corresponde fortalecer la aplicabilidad de la norma 2025. Y entonces se ha estudiado para eso. El niño, como territorio ancestral, pues tiene unas sociedades mixtas, y esas sociedades mixtas en conflicto. Aparte de que esas sociedades se encuentra discusiones entre una situación u otra frente a contextos de territorio, pues obviamente a estas sociedades llegan poblaciones externas que llegan con una lectura diferente de contexto y obviamente llegan a ser parte de involucrarse en esta educación. No quiero ser muy técnico, así que me preciso ser directo en cuanto a decir que en nuestras aulas convergen los hijos de alguna manera de este proceso de paz, y así los hijos de los Aguá, los hijos de comunidades involucradas en una guerra demasiado fuerte que nos ordena a nosotros el 4633, el 4634, el 4635 de la ley de víctimas, acatar con una prioridad urgente a las comunidades que de alguna manera mencionaba la doctora, en cuanto a comunidades indígenas y comunidades con enfoques diferenciales. Entonces, cuando nosotros venimos a tratar esto, nos encontramos que ya en el aula de clase tenemos la presencia de hijos de alguna manera de la subversión en cuanto a la toma de las armas guerrilleras, de las armas paramilitares y de diferentes causas que de alguna manera quisieron entablar una discusión de país. Cuando nos encontramos allí, me gustó mucho cuando se enfocó en la parte de territorios, porque la ley de víctimas como tal concibe para la educación un volver al territorio, y ese volver al territorio necesariamente hace parte de volver con todo lo que somos. Y es posible que el chamán vuelva y cure, que el curaca vuelva y cure, que uno de los taitas o que los mamos pueda hacer curación y sanidad de su territorio gracias a las bondades del Gran Espíritu, como puede hacer el pueblo de Rom. Pero para poderlo hacer, y allí va más bien mi pregunta, nosotros también necesitamos un fortalecimiento a lo que ya tenemos, porque a mí me parecería ideal, y es lo que nosotros nos trazamos con los pocos recursos que tenemos, es mostrar procesos de paz internos, procesos de paz desde la casa, realizados en alternancia, realizados desde la virtualidad, porque es que la paz nos ha puesto en un clamor tan fuerte para nosotros, de exigirla o de nombrarla simplemente, pero la paz nos alejó de procesos hermosos al solo mencionarla en esta alternancia, en estos sistemas de virtualidad, y nos quedamos lejanos en la virtualidad porque nosotros tenemos territorios que lastimosamente distan para el encuentro, pero eso es una problemática que ya se ha repetido, pero a través de programas y abordajes de radio, de Secretaría de Educación al aire, de ayudas audiocomunicativas, nosotros podemos hacer que unas formas de paz conciliadas, visionadas desde las poblaciones puedan llegar a los territorios. Pero yo necesitaría más bien, y le pido muy humildemente, de la manera más humilde desde mi visión, que ojalá a nosotros nos generen un espacio donde nosotros podamos ponderar esos proyectos, esas iniciativas, y ustedes nos ayuden con cooperación de alguna manera para que podamos hacer que esta sensibilidad de alguna manera llegue y podamos facilitar esos procesos. Y al final a mí me parece ideal que nosotros, hablo solamente de un pedacito de Colombia que es Nariño, donde nosotros podamos mostrar unos indicadores de paz en mesas desarrolladas desde la posibilidad de que un padre retomó su involucramiento paternal hacia su hijo, pero desde las
escuela y lo posibilitamos nosotros desde estas áreas. Entonces, ¿qué nos hace falta? La verdad, ¿con qué hacerlo? Nos hacen falta alas. Yo diría que no quiero ser irrespetuoso, le menciono nuevamente, pero qué bueno sería que tengamos un programa con ustedes donde se puedan estas iniciativas, si se quiere, llevar a procesos o a proyectos, pero mirar cómo se canalizan, porque por lo menos a mí me parece ideal que nosotros podamos reunir territorios con sus autoridades ancestrales, con campesinos indígenas, con todos los actores que de alguna manera han hecho parte de ese conflicto para que nos ayuden a escribir unos nuevos procesos dirigidos precisamente hacia los ciudadanos que queremos. Yo creo que la persona que se alzó en armas un día y que tuvo la oportunidad de surcar esta patria con un fusil, hoy día analiza y quiere que su hijo atraviese esta patria con las ideas que un día ese fusil se defendió, y que obviamente esas ideas tengan más sentido que las balas, pero para eso necesitamos también que se hagan realidad las proyecciones que se tiene desde la casa. Entonces, desde Escuela de Familia en Pasto tenemos muchas iniciativas. ¿Cómo nosotros podemos, estimadísimas doctoras, dada la lectura que se ha dado frente a dos características especiales frente a la parte de patología, que yo la verdad soy respetuoso, pero creo que de acuerdo a territorios las patologías son mucho más amplias, muchísimo más amplias, y estamos más bien en una lectura muy breve, y quiero ser respetuoso, pero sí decirle que la verdad a nivel de detección desde la parte de patologías hay muchísimas y muchas complejidades que obviamente se han abierto a través de la lectura de esta pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este diálogo nosotros lo tengamos, o yo lo pido al menos para la situación Pasto, donde ustedes nos digan cómo, nos expliquen y nos ayuden al cómo nosotros establecer unas líneas para que las acciones concretas que nosotros tenemos desde estas ideas, desde estas posibilidades, no se trunquen y nos permitan mostrar indicadores que obviamente nos ayudan a construir país. Cuando nosotros hablamos de nuestra ancestralidad, lo hacemos incluso en la región desde los quechuismos. Y uno de los quechuismos más lindos dice Chupun Yacam, que significa hasta que en la fiesta de la vida nos volvamos a encontrar. Y es una bendición de dioses que se da sobre territorios, sobre espíritus, sobre corazones y sobre bondades que se ponen para trabajar en favor de la gente. Porque por eso estamos por parte del espíritu bueno, no para ser parte de un trabajo que beneficia a todos y para todos. Entonces yo le propongo, espero que la respuesta sea un día que nos podamos reunir y podamos abrirnos hacia estas iniciativas con posibilidades, y que tengamos ojalá mayor claridad sobre cómo ser asertivos en la propuesta y diligentes sobre todo en la materialización de los recursos que necesitamos también para implementar estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que en efecto, pues desde las distintas comunidades y las distintas experiencias, pues todos tenemos algo que compartir y aportar en eso que llamamos hoy en día construcción de sociedad. Yo creo que evidentemente, y lo que hemos visto en los últimos días, ya semanas en Colombia, pues claramente nos hace un llamado de atención a la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de entornos sanos, de recuperar lo que son los valores, el respeto, y pues obviamente esos conocimientos ancestrales que ustedes tienen pues son importantes, y creo se pueden poner pues en práctica y en distintos escenarios. Muchas gracias pues por compartirnos su experiencia y su visión sobre
este tema. No sé, ¿alguien más tiene la mano alzada? A mí no me están saliendo las manos, me excusan si no le puedo dar la palabra a alguien porque no lo estoy viendo, pero le pido ayuda a No, pero Valeria. yo no veo manos levantadas. ¿No? No, Okay. no veo manos levantadas. Ok, entonces, pues agradecerles a todos la atención. Los retos que tenemos por delante continúan y siguen siendo grandes. Estamos trabajando para buscar soluciones y un camino que, si bien no conocemos, y como decía la secretaria, pues hacemos el mayor esfuerzo, pero tampoco sabemos cómo es el comportamiento epidemiológico del virus en las distintas ciudades. Entonces es difícil planear, tratamos de anticiparnos y de buscar la mejor salida y forma de afrontar los retos que tenemos hoy en día, pero pues esto ha sido un camino y una ruta de aprendizaje. No digo aprendizaje de error, porque yo creo que todo ha sido aprendizaje, y pues nos seguimos enfocando en buscar lo mejor para nuestros niños y adolescentes, y salir de manera victoriosa en lo que al sector educación corresponde. Obviamente hay mucho por recorrer, y pues la invitación es a seguir participando en estos espacios. Tenemos todavía muchas cosas que contarles que hemos venido tratando en el resto de mesas temáticas. Hago yo acá una cuña. El lunes tenemos un webinar, creo yo, muy importante al que todos están invitados a conectarse. Nos va a hablar el director del DANE y la ministra de Educación, así como la secretaria Edna Bonilla y una investigadora de la Universidad Javeriana, en donde vamos a tratar sobre la importancia de la educación presencial, velando por el derecho de los niños. Hay evidencia científica que recomienda y aconseja la educación presencial en este momento de la pandemia, por lo que los niños en sí no son factor de riesgo. Y sí necesitamos recuperar ese espacio para poder tener nuevamente la educación presencial con la calidad y la atención que requiere. No estamos cuestionando lo que se ha hecho en la virtualidad, pero claramente pues la presencialidad es esencial. Y también vemos cómo este no regreso a clase ha afectado de manera drástica y especialmente a las mujeres, lo que se evidencia también en una inequidad de todo tipo. Son las más afectadas en la pandemia en temas de empleo y desempleo, y pues claramente queremos cerrar brechas en el tema de equidad. Queremos darles a los niños ese derecho que tienen de tener un entorno educativo sano y apropiado, y queremos darle la oportunidad a esas mamás que se reincorporen en el mercado laboral y que todos tengamos una recuperación económica que nos contribuye. Vuelvo y digo, empecé de todos, y digo a todos porque eso es una familia, una ciudad y el país que se reactiva y retoma esa senda de una economía sana y pues en perspectiva de crecimiento que nos da bienestar a todos. Así que les hago esa invitación. Creo que el webinar va a estar muy interesante, y pues le seguimos haciendo convocatorias a estas reuniones en donde vamos a hacer la presentación de lo trabajado en el resto de mesas temáticas. Secretaria, la oímos para despedir esta conversación. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora María José. Ratificar, digamos, el compromiso que como Secretaría de Educación de Bogotá tenemos con escuchar, dialogar, aprender de todas las secretarías, transmitir en esta vocería esa responsabilidad tan grande, tratar de transmitir pues el sentir de cada una de las secretarías. Entonces,
pues yo voy a poner los datos en el chat que hay de secretarios para que podamos tener una interlocución directa en el momento en que lo consideren. Agradecer, yo creo que en estos espacios aprendemos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a las dos doctoras del Ministerio de Salud y Educación que nos acompañan, y a todos ustedes, secretarios y funcionarios de las Secretarías de Educación de las distintas ciudades, por acoger esta invitación. Nos seguimos viendo y hablando. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego y gracias. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, gracias. Muchísimas